Lucas capítulo 12. Venimos estudiando el libro de Lucas desde el año pasado, ahora sí lo podemos decir. Desde el año pasado venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo. Y hemos avanzado ya por por 12 capítulos de este libro, muy interesante, que en verdad aporta a nosotros un montón de cosas impresionantes. Entonces eso es algo que nos llena de mucha alegría de poder avanzar. Y hemos dicho que Lucas busca mostrar que Jesús es Dios. Creo que ustedes lo tienen claro. Si yo les digo a ustedes Jesús es Dios, ¿ustedes qué van a decir? Pues claro, bueno, ojalá digan eso, ¿no? Que porque ya hay tantas evidencias de eso, que Lucas ha tratado y se ha esmerado por a través de todos estos capítulos demostrarnos que realmente eso es lo que ocurrió. De que Jesús era Dios, de que era el Mesías que estábamos esperando. Para eso va al Antiguo Testamento y él empieza a mirar todas las profecías que se habían hecho sobre el Mesías, a mirar quién tenía que anunciarlo, ahí tenía que haber un mensajero y efectivamente lo identifica. Y a partir de ahí estamos nosotros avanzando en ese Mesías, conociéndolo a través de Lucas. Y Lucas nos muestra un Mesías que es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Es un Mesías poderoso que hace milagros, señales, pero que desgraciadamente, a pesar de que demuestra su poder, la gente no le cree. Que encima de eso tiene un montón de gente que duda y que pone en duda lo que él hace, que se llaman los fariseos, que hemos visto que en los últimos capítulos que vimos el año pasado, atacaban a Jesús de todas las maneras posibles, mostrando que supuestamente Jesús era un simple hombre, tratando de demeritar de dónde venía, de su humilde condición de que viniera de Nazaret, tratando de demostrar que el poder de él era de Satanás, desvirtuando totalmente, blasfemando contra él, a lo que Jesús ha contestado de varias maneras y que hoy vamos a mirar una vez más un juicio. El Señor no se queda callado ante esto, sino que emite un juicio que sigue hasta el sol de hoy sigue perdurando, el cual vamos a mirar a continuación. Por eso voy a pedirle que cierre sus ojos un instante y oremos al Dios del cielo. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Rogamos que tú obres como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Por eso honor y gloria sean dadas a ti, Señor. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Y pedimos, Padre Santo, en esta mañana poder hablar con claridad tu palabra, que nosotros podamos, Señor, hacerlo entendible a todos los que nos están escuchando a través, Señor, de tu Santo Espíritu y que podamos, Señor, hablar con claridad, puntualmente y decir lo mismo que tú quisiste decir hace 2000 años. Rogamos también, Señor, que cualquier cosa que interrumpa este momento, pensamientos, palabras, acciones, ayúdanos, Señor, a estar concentrados para poder asimilar todas estas verdades. Y también, Padre, ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo número 12, versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, dice el texto, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Muy interesante. El Señor estaba hablando que la pelea está casada con los fariseos y con los intérpretes de la ley. Ellos no quieren reconocer que Cristo es el Mesías de las Escrituras. Jesús entonces hace una afirmación y obviamente después de ya recuerden que lo último que había dicho el Señor es que no le teman a esas personas que hablan y hablan. Hablamos del espíritu de los fariseos, que es ser murmuradores. El espíritu fariseo es un espíritu murmurador, un espíritu que decimos que no es frentero, que no le gusta decir las cosas de frente, que lo hace por debajo de cuerda. Y que Jesús ya los denuncia abiertamente de una manera. Le dice, no le teman a esos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No se quede con eso. Témale más bien a Dios. Porque Dios tiene el control, y fue lo último que vimos el año pasado, y eso aplica para este. Dios tiene el control de cada una de las circunstancias que tengamos que vivir este año. Por ejemplo, si a usted se le cae el pelo, tranquilo. Dios tiene el control. Dice que el Señor tiene contado el número de nuestros cabellos. Uy, preciso, hermano. El número de nuestros cabellos. Entonces, cualquier circunstancia que vayamos a afrontar este año, Dios tiene el control. Eso fue lo que vimos la vez pasada.
Y entonces el Señor dice que hay algo que Él va a hacer y me parece apenas obvio. Y Él dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los hijos de Dios. Él dice, yo os digo, el poder del susto o del miedo de los hombres, el temor a los hombres, produce la negación del Señor. Produce que uno no sea fiel con Dios. Es que me da miedo decir que es cristiano, es que mejor no digo nada, mejor tal cosa. Y eso produce que uno se vaya contra Dios, que lo niegue, que sea infiel con Dios. ¿Saben que en su trabajo usted es cristiano? ¿Conocen sus vecinos que usted es creyente? ¿Tiene claro los que lo rodean que usted conoce de Dios o usted se oculta tras la máscara de yo soy de la policía secreta cristiana? Nadie tiene que saber quién soy yo. Eso es una forma de negar al Señor. Porque usted tiene una verdad que nadie más tiene. Usted tiene un alimento que nadie más tiene y usted no le da la buena voluntad de sacarlo. Grave. Y el Señor está aquí diciendo acá, porque acaban los fariseos de amenazar, los fariseos amenazando que a todos los que se meten con Jesús. Y Él dice, pues que listo, el temor a esas personas puede producir negación, pero también produce que no soy fiel con Dios. Pero la Biblia entonces el Señor dice, pero el que me confiese, la palabra significa el que me homologue, el que diga lo mismo que yo digo. Eso es lo que significa la palabra confesar, decir lo mismo que Dios dice. Si por ejemplo usted comete un pecado, vamos a hablar del pecado de la murmuración. Usted murmuró contra alguien. Pongamos un ejemplo, contra un pastor X de una iglesia en Castilla, un ejemplo. Un ejemplo. Que el Señor se apiade de su alma. Bueno, aparte de eso. ¿Qué tocaría confesar? Entonces la Biblia dice, diga lo mismo que Dios dice. ¿Qué toca hacer? Buscar en la Biblia qué dice Dios del pecado de la murmuración. Confesarlo como Dios dice que debo. Verlo como Dios lo ve y proclamarlo con mi boca como Dios lo proclama. Es decir, Señor, perdóname porque la murmuración en la Biblia por lo menos es del diablo. La murmuración es propia de unas personas que viven con su viejo hombre. O sea, es parte del pasado de una persona que Dios diga que es creyente. La murmuración tiene muchas cosas feas. Y yo debería ir donde Dios después de mirar qué dice Dios sobre la murmuración y decir lo mismo que Dios dice. Eso se llama confesar. Ahora, la palabra aplica para todo, también para confesar al Señor. Yo debo decir lo mismo que Dios dice. Dar testimonio de lo mismo que Dios daba testimonio. O sea, estar de acuerdo con Jesús en todas las cosas. Por eso cuando se evangeliza, la evangelización no solo consiste en proclamar el mensaje de Cristo y su obra, sino confesarlo como Señor y Salvador ante los que están, ante los destinatarios del mensaje. Significa que usted diga, mira, yo estoy de acuerdo con Jesús en esto, y en esto, y en esto, y en esto, porque es lo que el Señor dice, esa es la verdad. Eso se llama confesar, ponerme de acuerdo con Jesús en este caso específicamente. ¿Estamos claros? Ahora, es identificarme plenamente con su enseñanza y con Él mismo. Y la Biblia dice que lo debo hacer delante de los hombres. Sin temor, porque acaba de hablar del temor, que uno no le tema a los hombres. Dice, sin temores. Usted va y frentea, sí, yo soy cristiano. Pero no todo alzado, no, yo soy cristiano y qué, a ver, ¿qué? No. Si no, mire, yo soy un seguidor de Cristo, me identifico con Él. Ah, pero ¿qué tal? No, yo sigo al Señor. Él es mi guía, de Él dependo, Él me da las cosas. Porque eso somos, ¿o no? Básicamente lo que estamos haciendo es diciendo algo que somos, mostrándolo a la gente. Entonces, ¿por qué el susto? ¿Y por qué el miedo? Hay que hablarlo de frente. Eso es. Jesús promete confesar a quien le confiese delante de los ángeles de Dios. Significa delante de Dios, Dios mismo. Reconocerle como propio de Dios delante de todos en el cielo. Yo reconozco a Jesús en esta tierra y la recompensa que el Señor dice es, yo en el cielo digo, este es de los míos, literalmente, dicho en mis propias palabras para que lo entendamos. Al final, señores, Jesús reconocerá como suyo al creyente que mantuvo su testimonio en Él. Por eso es tan importante, si nosotros no mantenemos el testimonio a lo largo del tiempo con el Señor, está hablando aquí de confesarlo de manera constante,
Si a pesar de las dificultades yo sigo proclamando Dios, Dios, el Señor, Jesús, Él es Dios, eso no pasa desapercibido para el Señor. La Biblia dice que entonces Él hará su parte y hará público. Dice, ese es un seguidor mío. Nos hará conocidos delante de Dios mismo y los ángeles, delante de la presencia misma de Dios. Una declaración de eso. Qué chévere, ¿no? ¿Se imagina usted estar en boca de Jesús? Este es mi hijo. Dice, este es de los míos. Este es un seguidor mío. Este se identifica conmigo. Eso es algo muy, muy bonito, muy chévere. Por eso la Biblia dice en Juan 10:14 que el Señor conoce a los que son suyos. Juan 10:14 nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así dice ese texto. El Señor conoce. ¿Y cómo lo conoce? Porque es proclamado. El Señor dice, este es. Chévere que Dios diga, este es mío, este es mío, este es de los míos, este es de los míos. Terrible que lo dijera Satanás, por ejemplo. Dijera, este es de los míos, de confianza, parcero de corazón. Pero el Señor también dice que desconocerá a quienes solo lo confiesan con palabras, pero que su corazón no está con Él. Y tengo un versículo que está en Mateo 7:23. Cuando muchas personas que dicen, pero Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos X cosa y otra cosa y un montón de cosas, el Señor les contesta. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque de nombre decían y hacían cosas supuestamente en el nombre de Jesús. Y Jesús dice, yo no tengo la más remota idea quién es usted. No sé quién es. Imagínese eso tan impresionante. Entonces sí es muy importante como confesar al Señor. Y por eso, aunque nomás miren a Pablo, Pablo podía haberse echado para atrás con las tantas cosas que le pasaban en su ministerio. Lo apedreaban, aguantaba hambre, lo metían a la cárcel, andaba muy duro la vida. ¿Dejó de proclamar al Señor por esas circunstancias? No, seguía hablando. Lo metían a la cárcel y se ponía a evangelizar soldados, imagínense eso, a los guardias. Ese es así como dicen, esa es la actitud. Esa debería ser la actitud. Por eso en el versículo 9 el Señor se vuelve más enfático en el punto y dice, más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. La negación al Señor. Y aquí viene algo durísimo. Las personas que no tienen el valor o no han querido aceptar a Cristo, identificarse con Cristo, recogerán lo que sembraron. Y eso no es ni una amenaza, ni nada, es una verdad bíblica. Ahí dice, negar significa decir no. Negar significa rechazar a Jesús. Las personas que, ojo, hasta la muerte, insistan en rechazar a Jesús, recibirán lo que sembraron. Y eso es algo muy duro. El Señor le está diciendo, cuando vino a la tierra, vino y le hizo una invitación a todos para acudir a Él. Cuando una persona rechaza esa invitación, está diciéndole no, cuando le dice no al Señor, wow. Y aquí la palabra negar es una acción, es un verbo continuo. Significa no una persona que dice no una vez, sino una persona que le decimos hoy, oiga, métase con el Señor. La persona me dice no, y pasan 2 años y le decimos, la persona dice no, y pasan 10 años y dice no, y están en la UCI. Y dice no, y pum, y queda torcido ahí y se muere. Esa persona, la Biblia dice, recibirá lo que ha sembrado. O sea, no habrá salvación, no hay Salvador, no se puede alcanzar. Por eso en Juan 3:36, un versículo que ustedes deberían saberse todos, Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo, ese es un versículo muy claro, súper clarísimo. El que cree en el Hijo tiene presente, instantáneamente, vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice ahí? No verá la vida. Ahora el Señor mire, no es nada del otro mundo. El Señor dice, el que cree tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, y la palabra rehusar significa el que lo hace una y otra vez.
no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Se muere y la ira de Dios le cae completa. Lo único que nos salva a nosotros de la ira de Dios es que creímos. Entonces, para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero para los que no quieren creer, el versículo es muy fuerte y dice literalmente: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Pero si Dios es amor, sí, pero Dios también es justicia. Y en su justicia no puede pasar por alto al pecador y decirle: ay, tranquilo, no pasó nada, siga viviendo. Dice: no, te he ofrecido cambiar, te ofrezco que cambies tu vida, que te salves, ser tu salvador. Tú rehusas eso, no hay nada que hacer. Por eso dice: el que tiene al Hijo, el que no cree en el Hijo, no tiene la vida. Tener al Hijo, señores, equivale a tener a Dios. Ese es el punto. Que tiene al Hijo significa: usted tiene a Dios, listo, es porque tiene al Hijo. Y esa es una verdad que para nosotros debería ser puntual. Interesante que muchos hombres van a pensar, como ya lo dijimos antes, que el Señor los conoce. Yo conozco al Señor. Van a ser esas personas que dicen: yo me meto con Dios a mi manera. Y cuando lleguen allá frente a Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué les va a decir? Dice: yo no sé quién es usted. No tengo la menor idea de quién es usted. Otros van a creer: pero si yo estoy juicioso en la iglesia, yo asistía, yo iba. Yo era todo, hasta compré 7 versiones de Biblia. ¿Cómo será? Todas las tengo abiertas en el Salmo 91, con una veladora a cada una. Religiosos. No. Dios dice: yo no sé quién es usted. Porque el Señor no busca una religiosidad, sino un conocimiento genuino de Él. Y entonces dice el Señor que serán negados, aunque muchos afirmen conocerle, si en verdad no le han entregado o no han creído genuinamente en Cristo. Dice: Él los negará, los rechazará delante de los ángeles de Dios, o sea, delante de Dios mismo. Porque nunca esas personas lo han reconocido como suficiente, como su Salvador personal. ¡Wow! Entonces, sí, esa es la parte grave del asunto. Señores, todos los religiosos van a vivir ese momento. Todos los que dicen: es que yo soy bueno, yo no mato, no robo, no le hago mal a nadie, yo soy buena persona. Pues comparado con Garavito, usted es una madre. Obvio. Y seguro comparado con otras personas usted está bien. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos, que no hay justo ni aún uno. Y cuando yo me creo ese cuento, grave, y creo que porque hago ciertas cosas a mi manera, estoy bien con Dios, la Biblia dice: te condenaste. Eso se llama ser un religioso. Y los religiosos se condenan. Van al infierno, para decirlo más claramente. ¿Estamos claros en eso? Pero pila, usted puede estar sentado acá y ser un religioso. Creer que porque me siento, porque vengo a la iglesia, o porque canto, o porque ofrendo, entonces, ay, sí, yo me salvé. No, yo le pregunto: ¿cuál es su relación con Dios? ¿De verdad ya creyó en Él? Y si creyó en Él, ¿está hablando de Él? Pues eso es una evidencia, ¿no? Si creyó en Él, usted no deja de hablar de Él. No, es que el Señor tal cosa, es que el Señor tal cosa, es que el Señor tal cosa. Y si no, ¿usted en qué anda? ¿O será que no es? Yo siempre les pondré sobre la mesa que tienen que cuestionarse su salvación si ustedes no muestran evidencias de que en verdad la tienen. Y la evidencia no es estar sentados acá, porque acá todos se ven lindos. La evidencia es que cuando estén afuera, esa boca se abre para hablar de Él a todos. Y lo hablan de la manera que Dios lo hablaría y tratan de vivir como el Señor dice. Es afuera, no acá. ¿Estamos? Todos, amén, 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 amén. Amén. Por eso dice la siguiente frase, que ya lo habíamos visto una parte, pero hoy lo vamos a ver más en detalle, el versículo número 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Es el pecado que llamamos la blasfemia del Espíritu Santo, de la cual hemos hablado algunas veces, pero hoy vamos a mirarlo desde el texto de Lucas, que es bien, bien interesante. Los fariseos empezaron a acusar a Jesús que todo lo que hacía lo hacía por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos conocían cuál era el poder de Jesús, que expulsaba demonios por el Espíritu. Pero aún sabiendo eso, ojo, la Biblia acusa a los fariseos y les dice: ustedes saben de verdad que Jesús viene de Dios. Imagínense eso, la Biblia dice: yo sé que ustedes saben que Jesús viene del cielo. Pero ustedes son tan, que aún sabiendo eso, lo niegan de frente.
Y eso es lo que se llama la blasfemia. Ahora, vamos a mirar eso acá. Ahora, la primera dice que tiene que ver con el que blasfema. La palabra blasfemar significa hablar mal acerca de él. Cuando usted habla mal acerca de alguien, ¿hay perdón de parte de Dios? ¡Claro! ¿Siempre? Obviamente que sí. Pero el Señor hace una advertencia. Con todos, menos le aguanta toda blasfemia que usted hable contra quien sea, menos contra el Espíritu Santo. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo es más importante que el Padre y más importante que el Hijo? No, son exactamente iguales. Pero el asunto es la obra que hace el Espíritu Santo en el contexto para que entendamos claramente, porque la dignidad de los tres es la misma. El asunto es negar en vivo y en directo la obra de Dios, porque la obra de Dios la hace el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo con Jesús? Las gentes de esa época estaban echándole cabeza y pensando, dudaban si él era finalmente el Mesías o no. Hasta las personas del común y corriente decían, ¿no será este el Mesías? Porque todos tenían como su duda con respecto a esas cosas, por todas las cosas que él mostraba. Sin embargo, ojo, los intérpretes de la ley y toda la gente letrada de la época esperaba un libertador, un hombre que fuera fuerte y que los liberara de los romanos. Pero Jesús aparece y viene como un hombre manso, humilde, que no le levanta la voz a nadie. Entonces la gente, incluyendo los religiosos, dijeron, este es un gran profeta, pero no es el Mesías. Y esa fue la confusión del asunto. Y listo, eso podía pasar porque, como siempre piensan que un libertador es un tipo que anda con espada y matando y que gana terrenos, está bien, podía pasar el error eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es que ese que no tengo en mi mente que es diferente, lo empiece a ver y empiece a ver las señales en vivo y en directo, y aún viéndolas, y yo viéndole que a una persona que no tiene un brazo le sale, que no tiene ojos y le brotan, que sana las enfermedades, que detiene la naturaleza. Yo de frente diga, aunque veo eso, y diga, eso es del diablo. Ese no es Dios. Y esa es básicamente la queja de la que está aquí contemplada. Por eso, cuando una persona, y eso es lo que queremos dejar claro con este pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, todo pecado que nosotros podamos cometer puede ser perdonado. Es más, tenemos un ejemplo espectacular en la Biblia de un hombre malo con las cosas de Dios y que fue perdonado de una manera espectacular. Romanos 10, 9 al 11. Vamos a mirar Romanos 10, 9 al 11. A ver si me sale acá. Romanos 10, 9 al 11. Es un clásico, dice que si confesares con tu boca, está hablando Pablo, ojo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primera cosa, primera declaración en ese versículo. Si confesares con tu boca. La confesión en la boca es el resultado de lo que pasó antes. ¿Qué fue que pasó antes? Creyeres en el corazón. Primero yo creo en mi corazón, significa en mi mente. Y después, ¿qué pasa si creo? Abro esa boca y digo, yo he creído. Eso es lo que está diciendo. Dice en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. El Señor enfático dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Quién está diciendo esas palabras? Pablo. Perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos. Pero se arrepintió y entendió que si confesaba con su boca, creyere con su corazón, sería salvo. Significa que todas las faltas que había cometido, todas las cosas malas que había hecho, Dios las había borrado. Las borraría en Jesús. Y las borró. Y ese es el punto. Por eso la Biblia claramente nos dice, todo pecado, incluso, ejemplo, que usted dice, yo atacaba a los cristianos, yo les echaba agua caliente cuando golpeaban en la puerta, les botaba los tratados al piso, listo. Hablaba mal de ellos, listo, todo eso se puede perdonar, todo eso es perdonable.
está diciendo el Señor. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo, ahí es donde viene el punto grave. Es negar la evidencia absoluta de la deidad de Cristo y llamarlo Satanás. Esa es la parte que convirtió la blasfemia en la época. Entonces, para eso toca ir a la época y entender qué pasó. Los fariseos, viendo que Jesús, su popularidad aumentaba, y para desprestigiarlo, por hipócritas que son, empezaron a murmurar entre la gente, a mandar, hoy sería mandar mensajes de texto, o por el WhatsApp, ay, ¿sí saben qué pasó que Jesús tal cosa? Un chisme, a regarlo, para desprestigiarlo, básicamente es la misma vaina. Y trataban de que nadie le creyera, de que consideraran que era un tipo cualquiera X que no servía para nada. Lo rebajaran, pero listo, hasta ahí, grave. Pero la otra parte es que, viendo lo que hacían en vivo y en directo, dijeron, eso que Jesús acaba de hacer, eso no es de Dios, eso es del mismísimo diablo. Y Jesús es el príncipe de los demonios, es el príncipe de Beelzebú. Ese pedacito de llegar y atribuirle a Satanás las obras de Dios es lo que se convierte en la blasfemia del Espíritu Santo. En esa época fue específicamente de esa manera. Ahora, ese es un pecado imperdonable. Usted dice, ¿lo puedo cometer hoy? ¿Será posible que yo pueda cometer hoy la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y la respuesta es bien interesante. Sí. Sí se puede cometer. ¿Cómo lo hago? Dice, pastor, lo que pasa es que yo a veces me pongo a ver televisión porque es que yo me gusta mucho la televisión. Y entonces prendo esos canales pseudocristianos. Y entonces veo a esos predicadores que tumban gente y yo digo, uy, no, eso no es de Dios. Y veo que la gente se está revolcando ahí en el piso y todo. Y yo digo, uy, eso es engañoso, eso es del diablo. ¿Estoy cometiendo la blasfemia del Espíritu Santo cuando hago esos comentarios? Están pensando, qué bueno. Yo veo humo en las cabezas de ustedes. La del hermano brilla, pero el resto de ustedes sí se nota humo. Ahora, tenemos un problema. Si usted dice que hizo eso, y si yo digo que la blasfemia, que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón. O sea, usted se va para el infierno. Porque con una vez que lo cometa, ya perdió. ¿Ya lo cometió? Están asustados, ya los vi. Ahora, hay que entender la blasfemia cómo sería en nuestro contexto. Una cosa es que uno mire un acto que a veces muchas personas que pseudocristianas hacen en la televisión y hacen cosas que la Biblia no dice, y que uno diga, eso es diferente. La blasfemia es que cuando yo experimente el poder de Dios en mi vida en vivo y en directo, significa que Dios haga algo trascendental en su vida, cuadre algo de una manera increíble, sea por su soberanía, por su providencia, por como sea. Y yo diga, no, eso es que yo soy de buenas, eso es. Pero peor aún, que usted llegara a decir, es que no, las fuerzas, esas fuerzas buenas que existen, esas energías me ayudaron. Eso fue por el Feng Shui que yo puse en la casa que me fue bien. Eso fue porque me ayudó alguien diferente a Jesús mismo. Y se lo atribuyo a un espíritu que no es el de Dios. Entonces ahí sí tenemos un problema. Cuando yo creo que esa fuerza, y cuando lo hago de manera constante hasta decir, Jesús no es Dios. Para poder cometer la blasfemia del Espíritu Santo, yo tengo que descalificar a Jesús como Dios. Es la única manera de cometerlo. No reconocerlo como Señor. Ese es el punto. Ahora, eso implica otra cosa. ¿En qué consiste la salvación? En que yo reconozca que Jesús es el Señor. Entonces, el pecado imperdonable tiene que ver con yo negarme sistemáticamente a recibir a Cristo como Salvador, a reconocerlo como Señor y Salvador. Entonces, ¿se puede cometer hoy? En ese nivel, sí. Cuando alguien dice no, y fuera de eso, lo que podría hacer que el asunto fuera definitivo, porque ese es el punto, hay un punto donde se vuelve irreversible.
es cuando la persona diga, no es Jesús porque no es Dios, y encima de eso es una fuerza que yo tengo, el talismán, la cruz magnética, gran poder me dio este poder, y por eso, gracias a esa fuerza del equeco, puedo, se fue que me concedió eso. Ahí, y la persona se muera con esa y niegue por el otro lado al Señor, listo, perdió, blasfemó contra el Espíritu Santo, porque quiso negar de frente la obra de Dios para salvarle. Y en ese punto, ¿sabe qué pasa? No hay nada que hacer. ¿Está claro? Ahora, esto nos lleva a otro texto que lo explica también de una manera mucho más compleja. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 26. 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber ¿qué? Recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice el texto. Y el 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos, a los adversarios. Dice el texto. ¿Y eso qué significan esos versículos tan fuertes? Ahora usted, hágale cuidado, pilas con el versículo, si no usted se va a pegar el susto. Vaya conmigo en el asunto, no me pierda. Si pecaremos voluntariamente, ¿usted ha pecado voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad? Voluntariamente, usted sabiendo que está mal, ¿lo hace? Yo veo caras, y algunos los he visto. Pecando voluntariamente. ¿Qué dice ahí? ¿Que ya no queda más qué? Ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay forma de pagar esos pecados. Entonces dice, uy, ¿cómo así? ¿Estoy perdido? Con razón ese olor a azufre. No. Ojo, ahora el contexto, porque si no usted se pierde en ese versículo y ahí usted con el versículo se condena. Todos nos condenamos. Porque hay que leerlo, pero leyendo todo el contexto. El contexto es que los creyentes israelitas, judíos, empezaron a evangelizar a sus coterráneos judíos. Muchos se acercaron a la iglesia, muchos entraron a la iglesia, muchos vieron el poder en la iglesia. Vieron, oiga, la iglesia del Señor. Pero hubo un momento en que algunos de ellos dijeron, se acercaron, es como si invitáramos a alguien a la iglesia, se acerca, se sienta una buena temporada, está con nosotros, canta con nosotros, participa, está atento, toma nota, tararara, y un día esa persona dice, ¿sabe qué? Yo creo que yo mejor me devuelvo. Yo voy a volver al judaísmo, porque ellos venían del judaísmo, y no voy a seguir más. Usted dice, pero es que ahí dice después de haber recibido el conocimiento. Conocimiento no es salvación, señores. Conocimiento es que la persona supo de Jesús y cómo es que Jesús salva. Y la persona entendió, pero no creyó. Si una persona le mostramos el evangelio claramente una y otra vez y lo entiende y lo capta, dice, sí, tal cosa, pero no lo entiende mentalmente, académicamente, pero no lo cree en su corazón. La Biblia dice, ¿sabe qué se puede hacer por esa persona? Nada, porque dice la Biblia, ya no queda más sacrificio por los pecados, no hay manera ya de salvación. Porque la persona ya estuvo lo más cercano que se podía, ya experimentó lo más grande que podía experimentar, que fue, oiga, así es el Señor, así son las cosas de Dios, ya experimentó todo y dice, no, yo creo que no es por acá. ¿Qué queda para esa persona? Nada. Dice el Señor, perdón de pecados, no. Es más, mire lo que queda, lo dice el siguiente versículo. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y por qué? Porque conoció, pero no creyó. Ahora, ¿cuál fue el problema? Lo mismo. Vio las obras, estos sí que vieron las obras de Dios porque estaban en la iglesia metidos de cabeza, vieron la obra de Dios, cómo trabaja en la vida de las personas, y la persona al final dice, ¿sabe qué? No, la verdad no me convence, no, yo voy a seguir mi camino por el lado mío, voy a seguir con Dios a mi manera.
y lo hace hasta el final de la historia, la Biblia dice ya no hay nada que hacer por él. ¿Está claro el asunto cómo funciona entonces? Por eso dice no le será perdonado. No tiene forma de ser perdonado. ¡Wow! Cualquier pecado, repito, porque no, para que no se asusten, que cometamos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Dios otorga perdón de pecados. Todos, cualquiera que sea que se cometan, existe el perdón para todos esos pecados. Ese es el punto. Y en ese sentido, la Biblia dice no hay condenación para el creyente. Y todo se supera porque Dios es misericordioso, porque quiere perdonar, y Él perdona la maldad, la iniquidad. Tenemos un versículo muy bonito sobre eso, sobre el perdón de Dios para todo, en Miqueas. ¿Tú Miqueas? Miqueas 7, 18, 19. Pues que si sabes dónde queda Miqueas en la Biblia. ¿Tú Miqueas? No. Miqueas 7, 18, 19. Ahí está. Miqueas 7, 18, 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gracias a la misericordia de Dios y al trabajo de Dios, Dios dice, yo voy a coger sus pecados, los voy a echar al fondo del mar. El mar no tiene fondo, entonces chévere, no los va a encontrar nunca. En eso confiamos. Menos en que yo de manera sistemática, viendo que Dios hace las cosas y por mi necedad de mi corazón y yo diga, pues sabe que no me parece, no me cae bien Jesús. Pues no hay nada que hacer al respecto. Uy. Interesante. Por eso dice enfáticamente el Señor, no le será perdonado. Por eso se llama el pecado imperdonable. Imperdonable. ¡Wow! En pocas palabras, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un acto consciente y voluntario que atribuye, la voy a colocar ahí, al diablo las obras de Cristo, llevadas a cabo mediante el dedo de Dios. Voy a colocarlo ahí para que quede la... Eso está en Lucas 11, 20, que también lo miramos ahí, que es que le decían que venían de parte de Satanás. Entonces, repito, la blasfemia es un acto consciente e involuntario en que usted llega al punto de negación con el Señor, que dice, Jesús no es Dios, y lo que él acaba de hacer lo hizo por el poder del diablo. Y por lo tanto yo rechazo que Dios haya hecho algo. Punto. Ahí se cometió la blasfemia y ahí ya no hay punto de retorno, que es básicamente lo que estamos diciendo. Ahora, ¿por qué nace? ¿Cómo puede nacer la blasfemia del Espíritu Santo? Y aquí es donde viene la parte compleja. Y pilas. Porque aquí es donde entendamos algo. No es que Dios, ¿ok? Como algunos afirman, no, es que Dios escogió a unos para perdición, entonces Dios a esa persona le puso que fuera un torcido y que negara. No. Todos somos pecadores. Desde la perspectiva de Dios, todos estamos contaminados por el pecado. Todos estamos torcidos, si lo quiere decir de esa manera, ¿ok? Pero el Señor le ofreció a todos, absolutamente todos, la forma de salir a través de su Hijo Jesucristo. El problema es que todos tenemos un corazón que está endurecido por el pecado, todos lo tenemos, lo poseemos. ¿Cuál es la diferencia? Llegar a un punto de endurecimiento donde nos cerramos completamente con Dios, o como pasó en nuestro caso, llegar a un punto donde dejamos que Dios conquiste nuestro corazón y doblegue todo ese endurecimiento y lo quite. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Ahora, está muy claro en la palabra de Dios que los fariseos entendían, no era falta, ojo, no es ignorancia. Los fariseos entendían, uy, Jesús es poderoso, Jesús hace milagros, tiene un poder increíble que solo Dios puede tener. Ellos entendieron eso y ese era su pecado. Entenderlo, pero no creerlo. Y seguramente fuera un montón de gente que dice, uy, sí, Jesús es poderoso, Jesús es el Salvador. Lo dicen, ustedes lo hablan. ¿Usted cree que Jesús es Salvador? Claro, es Salvador. Pero yo lo creo a mi manera. Eso es tener el conocimiento sin creer. Grave.
Entonces toda esa blasfemia salió de mentes que comprendían. Los fariseos blasfemaban consciente y voluntariamente contra Dios y buscaban que todas las personas que estaban alrededor se torcieran también. Y ese rechazo voluntario a la evidencia de la obra de Dios que estaba en los milagros cierra la puerta a toda posibilidad de perdón cuando se hace de manera sistemática, la cierra. Llamar demonio a Dios, habiendo entendido que Dios es el que actúa, es un punto que se va directo contra la deidad de Dios. Escoger a Dios y, así como dicen, cortarle la cara a Dios de frente y si le sabe que no me interesa quién es usted. Yo no creo en usted. Es el punto que la Biblia lo muestra como el más alto de desafío, es desafiar a Dios. Y quienes lo están haciendo, están desafiando a Dios mismo. Señores, Dios está dando oportunidades de salvación a todos. E incluso a los que se oponen, porque yo obviamente era un opositor de Dios antes de llegar al Señor. Y me dio la oportunidad y se la dio a usted. Seguramente usted no llegó de una, sino que al principio, no necesito, no quiero. Usted se oponía. Y Dios nos dio la oportunidad a todos. Igual lo estaba haciendo con los fariseos. Jesús no habló con los fariseos una vez, sino muchas veces. Y los denunció no una vez, sino varias veces. Y trató de convencerlos no una vez, sino muchas veces. Pero hubo un punto donde los fariseos hasta que dijeron, ¿sabe qué? Matémoslo. Su odio, su resentimiento, su endurecimiento de su corazón llegó hasta que dijo, matémoslo. Y cuando eso pasó, Dios dijo, ¿sabe qué? Y ocurre algo que vamos a mirar en un instante que es muy tremendo, que fue que el corazón ya de ellos se endureció de tal punto a un punto que se llama el punto de no retorno, donde morirán en sus delitos y pecados. Romanos capítulo 9, versículo 17. Romanos 9, 17, 18. Romanos narra en el 9 la historia de un faraón. Interesantísima la historia. Interesante, muy, y 9, 17 y 18. Obviamente, hablando el Señor de la misericordia de Él, sale con este versículo, que hay que explicarlo clarito porque no la gente lo tuerce. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Si ve que Dios sí endurece el corazón de la gente, pastor. Por eso es que yo soy así, no es culpa mía, Dios me endureció. No estoy para salvación, Dios me endureció el corazón, me voy para el infierno. ¿Usted cree eso? A ver, hay que leer contextos, porque si no, por eso toca ir al seminario, muchachos. ¿Quiere decir que el faraón no tuvo ninguna oportunidad para ser salvo? ¿No tuvo oportunidades? ¿Significa que la gracia de Dios no alcanzó para el faraón? O sea que Dios había elegido al faraón anticipadamente antes de su nacimiento para que él fuera el malo de la película. Y para que como él era el malo, entonces Dios se gloriara y dijera, yo soy el bueno. Y todas las naciones me reconozcan como el que soy el bueno y el faraón es el re malo. ¿Eso fue lo que dice el texto? No. Por eso toca ir al contexto. Y para ir al contexto van a pasear por varios versículos para que esto quede clarito cómo funciona el endurecimiento del corazón. Todos nacemos endurecidos. Naturaleza pecaminosa. No tenemos un deseo de Dios. No nos nacen las cosas con Dios, a la manera de Dios. Nos nace a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. ¿Ok? Eso es endurecimiento. Es un corazón que está endurecido. Pero puede empeorar. Ese es el punto. ¿Qué le pasó al faraón? Tenía el corazón como todos endurecido. Moisés va y le dice que deje salir al pueblo. Y la Biblia nos dice que el faraón endureció su corazón 6 veces. Éxodo 7:13. Vamos allá. Y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo, ¿saben dónde queda Éxodo, no? Génesis, Éxodo, segundo libro de la Biblia, ¿ok? Segunda. ¿Llegaron? Éxodo 7:13. ¿Listo? Éxodo 7:22. Dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El Señor ya había dicho anticipadamente que el faraón iba a endurecer su corazón.
Pero aquí el Señor le está dando la oportunidad. Le habla a Moisés a través de Aarón, y Aarón le habla, le proclama, y el tipo dice no. Dice que no lo dejo hacer eso, punto, no quiero. Que Dios quiere tal cosa, yo no quiero, punto. Y se cierra. ¿Quién está haciendo la obra ahí? El hombre mismo. El faraón mismo cierra su corazón. Esa sería la segunda. La tercera está en el 8:15, que dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. Él solito, nadie se lo tocó. Tercera vez, eso está en el 8:15. 8:19. Entonces los hechiceros dijeron, dedo de Dios es este, mas el corazón del faraón se endureció. Hechos 8:32. Mas Faraón endureció aún, diciendo, ojo, el Señor se las va contando. Y le dice, aún una vez más. Aún esta vez su corazón. Significa, una persona que endurece su corazón, Dios le da oportunidades y trata. Y la persona le dice, pues no quiero. Y ese Señor le da otra oportunidad y dice, pues no quiero. Pero él solito, nadie lo obliga a eso. Pero llega un punto donde Dios dice, ¿sabe qué? Está cerca de la última. Porque aquí dice, una más. Y que lo hizo una vez más. Quiere decir, estoy anotando la cantidad de veces que usted hace así conmigo. Y hay un punto que Dios sí conoce, cuando las personas hacen así, donde Dios dice, listo, quieres, ya sé que no vas a cambiar de opinión. Esa sí es la sabiduría de Dios. Ya sé que tu corazón no va a salirse de lo que quiere creer, porque es tu propio pensamiento, son tus propias ideas. Y cuando eso pasa, entonces Dios hace algo que es durísimo, que está, ya pasamos al 9, al 9:7. Al 9:7 para la última, perdón, dice acá, mas el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Uy, wow, tremendo. Muy, muy duro, muy fuerte. Ahora, y aquí viene el punto. Cuando pasamos al 12, el vocabulario cambia. Vamos a 9:12, por favor. 9:12. Cuando ya el faraón se niega, ya por octava vez, séptima vez, dice, pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó. Ahora Dios endurece el corazón. Ojo. Ahora Dios dice, ¿quieres quedarte así? No es que no le ha dado oportunidades, se las dio todas. Le insistió que cambiara. ¿No quieres cambiar? ¿Te quieres quedar así? Listo. Entonces te voy a dejar así. Ahora entendamos eso desde la perspectiva espiritual, cómo se hace el endurecimiento del corazón. Señores, aunque ustedes no lo crean, Dios influye sobre este mundo. Si este mundo, mire, si la presencia del Espíritu Santo en este mundo no estuviera, ¿cómo sería este mundo? Peor de lo que nosotros actualmente vemos. Si no estuviera presente la iglesia, que la Biblia dice que es la iglesia, estuviera presente y estuviera orando y todo eso, la influencia plena del mundo satánico, demoníaco, sería terrible sobre los seres humanos. Por eso un día la iglesia se va. Y por eso Satanás se ve más fuerte en el Apocalipsis cuando la iglesia se va. Ese es el punto. Ahora, el Señor lo hace porque la Biblia dice no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el endurecimiento que Dios habla, que endurece el corazón de alguien, consiste en esto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Dijimos Juan? Ok. Vamos a poner al Chompiras. Para que si el nombre no sea conocido, el Chompiras. El Chompiras tiene endurecido el corazón y le hablamos, hermano, cambie, deje de ser así. Mire que su vida puede cambiar. Se dice, no necesito, yo estoy bien así, déjeme en paz. Le hablamos por segunda vez, por tercera. Pasan años, pueden pasar muchos periodos de tiempo, años. Y le hablamos y él se cierra y dice, no, olvídese, es que no quiero, entiéndame. Y ahora no solamente hace eso, sino que empieza a decirle al mundo, es que no, porque tengo que creer en Dios, olvídese, no. Jesús no salva a nadie, yo puedo salvarme solo. Y el tipo se empieza a meter en eso. ¿Qué está pasando? Está endureciendo su corazón. Ya hay un punto donde Dios dice, ¿sabes qué? Chompiras, hasta aquí. Y Dios dice, todo lo que he tratado de hacer para ti. El endurecimiento del corazón quiere decir que Dios ya no influye más sobre esa persona. Cuando nosotros estábamos en el mundo, a pesar de tomar lo que éramos, Dios influía para que no nos fuéramos más allá. Todavía nos frenó en muchas cosas. Pero cuando una persona endurece su corazón,
La Biblia dice que Dios los entrega a sus propias concupiscencias. Dios quita el freno espiritual que existe para todo el mundo. Dice, en tu caso, dado que tu corazón ya se inclinó a eso, quito el freno, ahora sé tú mismo al 100. Porque estás perdido. Y ya. Ese es el famoso endurecimiento. Ahora la pregunta es, ¿tú cómo va ese corazón de ustedes? Por eso el Señor dijo que el corazón de él era manso y humilde. Significa era un corazón que se doblegaba ante la palabra. Un corazón que cuando escuchaba la Biblia decía, yo tengo que hacer eso. Yo tengo que seguir eso. No alguien que cuando le hablaban algo de la Biblia y no le gustaba empezaba como algunos empiezan, como los perritos de los taxis. No. Alguien que escuchaba la palabra y decía, sí, yo tengo que hacer eso, Señor, ayúdame. Y ese es el corazón que no está endurecido. Pero el que cuestiona cada cosa que Dios le dice, el que se pone a filosofar humanamente y a decir, es que es por aquí, por acá. Usted tiene el corazón endurecido. Y entonces, si lo tiene muy endurecido, yo le pregunto, ¿usted es creyente? Porque el creyente no lo tiene, no puede. El creyente ya pasó esa página. El creyente ya dejó de cuestionar a Dios. Le creyó y empezó a tratar de cambiar, a pesar de sus defectos y todo. Pero si usted es una persona que critica abiertamente a Dios y cada cosa que escucha, y una cosa es estudiar y aprender y tener los conceptos claros, pero otra muy diferente es irse directo contra Dios, porque no le creo. Eso solo lo sabe usted en el fondo de su corazón. Ahora, como creyentes, ¿puede un creyente endurecer su corazón? Puede que tengamos áreas donde endurecemos nuestro corazón. Dios nos dice algo y usted dice, no me gusta. Y Dios le dice algo a usted, no. Ahora, ¿qué va a pasar con el creyente? ¿Lo va a mandar para el infierno? No, porque es creyente. Pero entonces lo va a disciplinar para que aprenda. Es cuando Dios le disciplina al creyente. Pero al no creyente, ¿qué le va a hacer? A él sí le va a dejar que la ira de Dios caiga sobre él. ¿Está claro? Por eso dice el Señor, al que quiere endurecer, endurece. Y cuando el Señor ya coge y endurece, ya no hay posibilidad de salvación. Pero no lo hace sin antes darle a esa persona un montón de oportunidades para que la persona se doblegue ante él. Ese es el punto. ¿Estamos claros? Muy bien. Por eso hoy quiero hablarle a todos los religiosos que nos acompañan hoy. Seguro los hay. Yo no sé quiénes son. O sea, a que nos escuchan aquí por las pantallas. Usted, hermano, sí, usted que está allá sentado. Señores, la religiosidad no lo va a llevar al cielo. Si usted no entra en una seria relación con Él, no espere que Dios esté agradado y que le vaya a dar el cielo como herencia. No espere eso. Si usted está jugando a que simplemente cumple cosas sin buscar realmente a Dios y cogiendo lo que a usted le gusta y dejando a un lado que a usted no le gusta, entonces usted no ha entendido quién es Él. A Dios lo aceptamos como es y le creemos lo que nos dice. Y sí, usted puede tener sus dudas, pero una cosa es tener mis dudas y otra cosa es cerrarme en una posición donde Dios ya me lo ha explicado y yo no quiero ser y yo no quiero creerle. Eso ya es otra cosa, eso ya es necedad y eso es complicado porque tiene que ver con corazones endurecidos. ¿Está claro eso? Ahora, eso no es nuevo, eso es del Antiguo Testamento. ¿Saben que esa vaina viene del Antiguo Testamento? Eso se llama ofender a Dios. Dice Números 15:30. En el Antiguo Testamento, Dios hacía que lo que Él decía era muy valioso y muy importante, 15:30 y 31. Para Dios era muy importante que lo que Él dijera lo tuvieran muy en cuenta, que lo que Dios decía las personas lo tomaran muy seriamente. Era muy valioso para Dios eso. Y el texto de esa porción de Números dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, antes de eso el 30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¡Wow! Y está hablando de las personas que pecaban.
Y dice, no importa si es extranjero, natural, que ultraje a Jehová. En ese tiempo era más drástico, la persona era cortada del pueblo por de frente irse contra Dios. Hoy en día no pasa eso porque estamos en la gracia, pero el principio sigue igual. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Y dice que actuó con soberbia, dice ese texto. Ush. Significa que la persona soberbia, ¿qué es? Que sabe que no me importó, sé que está mal, pero no me importa. Yo creo esto, punto. Y lo hace por encima de lo que piensa Dios. Ese es el punto de eso. Y tenemos que aprender en las áreas, al creyente, donde no creemos a Dios, aprender a creerle al Señor y buscar, Señor, ayúdame a creer, la verdad, que ver las cosas como tú la ves. Ojo con eso, porque eso es desafiar literalmente al Señor. Y vuelvo y repito, que le pase a una persona sin Dios, seguro. Pero a un creyente no puede jugar a eso. Por eso oremos al Señor que nuestro corazón en las áreas, en algunas, porque si está en todas, usted no es creyente. Donde está endurecido, nosotros podamos doblegarnos y decirle, Señor, listo, acepto lo que tú dices para mi vida. ¿Estamos claros? Por eso terminamos hoy este punto, señores, diciendo, recapitulando todas las cosas que hoy el Señor nos ha permitido ver en este libro de Lucas, capítulo 12, versículo 8, que por lo menos se acordaban ustedes de eso. Señores, uno tiene que dejar de temerle a los hombres y confesar el nombre de Dios en todas partes, primeramente con nuestro testimonio, pero también con nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Y eso tiene que ser claro para nosotros. No podemos callar. Eso es una muestra de que somos hijos de Dios y es una evidencia que Jesús transmitirá allá arriba y le dirá, imagínense a Jesús mismo diciendo, ese es hijo de Dios, ese es de los míos, que es lo que vimos en la primera parte. Y la segunda, que pilas con el endurecimiento del corazón. Y ojo, ahora, ¿qué pasa si usted dice, ¿y qué hago con mi familia? Que yo le veo que el corazón de ellos como que cada día se endurece más, como que su respuesta es más reactiva, más mala, más dura contra nosotros. ¿Qué hacemos con ellos? Y la respuesta, señores, es oramos y pedimos misericordia. Ojo, misericordia por ellos. Señor, ten misericordia de mis, no sé, de mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mis hermanos, mi papá, mi mamá, el que sea. Oren por misericordia para ellos, porque solo Dios puede hacer esa obra. ¿Estamos claros? Pero eso también debería impulsarnos a otros. ¿Usted los ve que se están endureciendo y se queda callado? Eso es lo que no puede pasar. Hábleles. Hábleles. Ellos necesitan escuchar la otra posición. La otra posición es la que tiene la palabra y usted tiene esa palabra. Hágalo. Y esa es una responsabilidad de nosotros como creyentes. Señores, hay una tarea por hacer. Este es un año muy interesante, con muchos retos, pero este es uno de los primeros retos que tenemos que asumir. Mostrar en nuestra vida que nos identificamos con Cristo. Proclamarlo, no negarlo, mostrarlo abiertamente, hablarle a todos para que crean y orar mucho por aquellos que están endureciendo su corazón, por la misericordia del Señor para con ellos. Mientras hacemos nuestra parte de hablar, amén. Señor nos ayude, hermanos, pongámonos de pie. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces. Te agradecemos, te pedimos que nos dirijas en todas las cosas y que todas sean para tu gloria y honra. Gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, nos guía. Gracias porque solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tantas cosas, Dios, que haces y seguirás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por este año que nos permites vivir una vez más para ti. Un año más al lado del Salvador. Ayúdanos, Señor, a vivirlo, como dice aquí la Escritura, hablando claramente, mostrándole a la gente que creemos en ti, Señor, siendo visibles para las personas la fe que nosotros poseemos. Señor, perdónanos por las áreas donde aún nuestro corazón está endurecido. Perdónanos. Pero te pedimos también por aquellos que, por no conocerte, tienen el endurecimiento a niveles que cada día aumentan más y más. Rogamos misericordia para ellos
porque solo tú, Señor, los puedes salvar. Gracias porque un día nos permitiste conocerte, reconocerte como Señor y Salvador, y rogamos que nuestra familia también pueda llegar allá. Pues lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.